Buenas noches, mi nombre es Lina García y a continuación expondré el desarrollo de la actividad con el estudiante seleccionado. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver que las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo. Y también se indica con una T, y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más común es la de la forma senoidal o cosenoidal. El periodo de una señal AC se denomina como el tiempo necesario para que un ciclo de la señal se produzca, se llama periodo T, con la letra T. Y tiene la fórmula T igual 1 sobre F. O sea, el periodo es el inverso de la frecuencia, que se mide en segundos. También podemos ver que la frecuencia de una señal AC puede definirse como el inverso del periodo, que es la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida son los Hz, Hz, y con ellos se miden los ciclos por segundo de la forma de onda. La ecuación que describe la teoría es la siguiente. Frecuencia igual a 1 sobre T. En la diapositiva se puede observar un ejemplo del cálculo de la frecuencia de una señal AC senoidal, como se aprecia. La forma de onda se repite 4 veces en un tiempo de 1 segundo. El periodo será de 0.25 y la frecuencia será de 4 Hz. A la derecha, la amplitud es definida como el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico. Es decir, es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X, como se puede mostrar en las imágenes. La gráfica A tiene mayor amplitud que la B y que la C. Y a la izquierda la fase es el valor que representa un ángulo inicial de la señal y se mide en radianes o en grados. En el ejemplo se muestra que la segunda gráfica tiene un desfase de 90 grados hacia la derecha y la primera es una señal senoidal y la segunda una cosenoidal. Ahora vemos que el valor medio es considerado como la media aritmética de valores instantáneos de un semiperiodo o en cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, en una señal de corriente AC, el valor medio durante un periodo es igual a 0. Y esto es lógico, ya que los valores positivos son iguales a los negativos o se compensan. Ahora, si se realiza el mismo análisis durante únicamente medio periodo, el valor medio será de describir la ecuación y aquí vemos cómo se puede realizar. Y a la derecha, el voltaje RMS se puede definir de manera sencilla, con aquel que produce la misma potencia media que una señal DC sobre carga resistiva. Y también la ecuación que describe este comportamiento es la siguiente, la que está acá arriba, donde T es el periodo y F, entre paréntesis T, representa la señal, ya sea corriente o de voltaje. También en la diapositiva se puede observar el comportamiento de una señal de voltaje AC en el tiempo, que posee un voltaje pico de 170 y un voltaje RMS de 120. En nuestra siguiente diapositiva vemos que con esta pregunta es inevitable no pensar entre la limitada y arcaica tecnología de Alva Edison y la innovación de Nikola Tesla.
Entonces se puede responder a esta incógnita mencionando una serie de ventajas de una con respecto a la otra. Entonces, una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente económico cambio de voltaje. También la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua. También vemos que la corriente alterna cambia su sentido de circulación un determinado número de veces por segundo, en Colombia 60 veces. La mayoría de los motores eléctricos, grandes consumidores de electricidad a nivel mundial, utilizan corriente alterna. Por el contrario, la corriente CC fluye siempre en el mismo sentido. Vemos también que la corriente alterna es actualmente la forma dominante en la generación, transporte y distribución de electricidad. También la corriente alterna permite cambiar los niveles de voltaje de forma sencilla y económica mediante el empleo de un transformador eléctrico, posibilitando el transporte de electricidad a larga distancia. Por estos motivos se prefiere AC que DC. Y bueno, muchas gracias.